Muy buenas tardes. Bueno, esta convocatoria para acordarnos del Amazonas se hace periódicamente. Es un poquito de mala culpa que tenemos los colombianos, tenemos que volvernos a acordar de la Amazonia. Y en esta oportunidad nos convocó la CEPAL. Al inicio del proceso esto parecía un poquito como traído de los cabellos, y eso ¿por qué se les ocurre hablar de la Amazonia? Y resulta que en esta misma semana en la que se hace la presentación de los resultados, tenemos al país sacudido, entre otras cosas, por la Amazonía. No sé si ustedes se dieron cuenta, Bogotá estuvo paralizada, llegaron miles de campesinos a esta ciudad fría, inhóspita, a recordarnos que tenemos una cantidad de deudas, entre otras cosas, con la Amazonía. A recordarnos que si esas deudas no se pagan, como nos pasa con cualquiera de los bancos, por ejemplo, va a llegar el momento en que no podemos vivir más. ¿Sí? Entonces llegó una cuenta de cobro y bienvenida, porque de todas maneras estamos haciendo una reflexión sobre parte del territorio donde se ha generado esa deuda. Pues me parece importante que veamos esa dimensión de cuál ha sido el impacto de nuestra manera de ver al país y el impacto que ha tenido la manera de ver a la Amazonía desde los grandes centros de decisión. ¿Qué ha sido la Amazonia? Ha sido un inmenso depósito para hacer extractivismo sin responsabilidad. No problem. Y lo digo así, no problem. Pero también ha sido un depósito para guardar los esqueletos que nos incomodan, para guardar todo aquello que según algunos sobra en nuestras sociedades, porque no es solamente el caso de Colombia. Pudiéramos decir que la totalidad de los países amazónicos le han dado a la región ese tipo de tratamiento, una especie de espacio vacío donde nosotros podemos obtener cosas con relativamente bajos costos y donde podemos guardar aquello que nos incomoda. En las exposiciones anteriores, maravillosas, me estimularon muchísimo. Vemos nosotros esa complejidad. Por una parte, los recursos, que tampoco son infinitos. Esto no es Avatar, no, esto no es Avatar, es menos, mucho menos que eso, más enredado que Avatar. Pero hay muchos recursos importantes. Por otra parte, se nos mostró la riqueza cultural, una riqueza cultural que no debe ser solamente objeto de lucro en los almacenes de artesanías, sino parte de la construcción de una nueva sociedad. De esta manera, lo que yo quisiera centrar como punto de la reflexión, ese ámbito de incidencia, de decisiones que se han tomado tanto en el exterior de la región como en el propio país. Estamos ante un espacio que realmente es muy rico, biodiverso, etcétera, pero también es un espacio muy vulnerable, supremamente vulnerable. Y no solamente vulnerable por las calidades de los ecosistemas, sino también por las condiciones sociales y políticas de la población que reside en los espacios amazónicos. Porque con el fin precisamente de poder preservar ese carácter de reserva, ese carácter de cuarto de San Alejo, donde podemos echar todo aquello que nos sobra o que no nos gusta, se ha configurado una institucionalidad supremamente débil, que tiene muy pocas capacidades para resistir
el embate de todas estas presiones que vienen, no de la cauchería, de mucho antes de la cauchería, y que hoy en día están llegando con una violencia aún peor, porque buena parte de este embate violento ya no solamente se dirige desde los barcos o desde los aviones, sino se dirige desde los satélites, el embate contra la Amazonía. Hay un punto que no quiero dejar pasar por alto porque constituye un marco espacial muy importante, no solamente en términos ambientales, sino también en términos económicos y políticos, porque estamos hablando fundamentalmente en términos políticos. Quiero hablar del Piedemonte. La doctora Luz Marina se refirió al Piedemonte, se hicieron otras consideraciones sobre el Piedemonte. Me parece que es importante que tengamos en cuenta la inmensa importancia de este espacio. Un espacio sin el cual es muy posible que no existiera la Amazonía, pensémoslo. Ha sido un espacio hacia el cual se han dirigido todos los horrores de la política agraria, no solamente la colonización, sino la política agraria en general, y cuya debilidad, cuya fragilidad implica unos costos inmensos para toda la isla amazónica, para el sistema hídrico de la Amazonía. Algún escritor y fotógrafo inclusive tenía una figura rescatada de una de las comunidades de la Amazonia peruana, que a mí me ha encantado, la utilizamos alguna vez en el Sinchi, que dice: el Amazonas nace en el cielo. Y esta era la imagen de eso que es el Piedemonte, el matrimonio de la Amazonía con el mundo andino. Y digo que es importante en términos ecológicos, pero también en términos políticos, y ustedes que son personas ilustradas saben exactamente a qué me estoy refiriendo. ¿Qué propuestas están saliendo del Piedemonte hacia el país y hacia la integración latinoamericana? Hechas esas primeras consideraciones, quisiera pasar muy rápidamente a lo que pudiéramos llamar el impacto de los proyectos nacionales de desarrollo sobre la Amazonía. Hablamos del espacio de economía extractiva, pero también hablamos de ese espacio de contención que es la Amazonía. Hemos pensado, eso no ha sido solamente el caso de Colombia, Brasil lo expresa, Tabatinga lo expresa, Brasil, Bolivia, un sitio donde tratamos de poner un despliegue del Estado, generalmente militar o militarizado, con el cual nosotros decimos: hasta aquí llega el vecino. No ha servido absolutamente para nada, salvo para agudizar los problemas. Entonces a mí me parece que esa naturaleza de ámbito de contención es algo que nosotros tenemos que cuestionar, volver a mirar. No es con despliegues militares que vamos a articular la Amazonía. Dolorosamente, uno de nuestros vecinos, Brasil, presente en la cumbre, una figura cada vez más imponente en la geopolítica de la región y del mundo, nos está suministrando armamentos. Qué pesar que nuestra integración con Brasil sea particularmente en armamentos. Pero también dentro de esta perspectiva del san Alejo político, creo que no debemos olvidar, sobre todo en estos días y sobre todo hoy tuvimos una representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y me parece a mí supremamente valioso que el ministerio y quien está en la cabeza de ese ministerio estén atrayendo la mirada del país sobre esos espacios, los espacios de frontera, en particular los espacios amazónicos. Y creo que se está haciendo con mucha sensatez, no sé con qué tanta posibilidad real de incidir, pero se está haciendo con mucha sensatez, se están tocando puntos claves. Y lo digo porque ha sido en el sector agropecuario en donde se ha generado tal vez uno de los daños más graves que se ha generado sobre
el espacio de nuestros bosques húmedos y en particular. Fue allí donde se concilió algo que ustedes que son muy jóvenes tal vez no recuerdan, algo que se llamó el Acuerdo de Chicoral. El Acuerdo de Chicoral fue un cónclave infame que se realizó en el año de 1972, en el que participaron representantes del Estado, de los partidos políticos, de la Iglesia, y tomaron una decisión terrible, que fue hundir esa pobre ley de reforma agraria que tuvimos nosotros impulsada por el doctor Carlos Lleras Restrepo, una pobre ley de reforma agraria, y ni siquiera eso toleraron. Dijeron, no, aquí no se puede hacer reforma agraria. En lugar de reforma agraria, vamos a hacer colonización. Miren lo que pasó. A los 5 años del Pacto de Chicoral, nosotros tenemos los primeros registros de plantaciones de coca en la Amazonía, además de lo que ya se venía registrando en Urabá y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese fue el costo que pagamos por no hacer una reforma agraria, por no tocar la tierra en el interior de la frontera agraria. Ahí está el gancho, y es muy interesante como en este preciso momento acaba de salir un libro del profesor James Henderson sobre la guerra que nos empobreció, el narcotráfico. Simplemente llamo la atención sobre esa pavorosa decisión que se tomó de hacer colonización cuando no teníamos ninguna capacidad para hacerla, ni tecnológica, ni económica, ni desde el punto de vista del desarrollo social y productivo. De entonces acá pues han pasado muchas cosas. Colombia se metió en una guerra de la que no hemos salido, una guerra que nos convirtió en potencia militar en América Latina. ¡Qué orgullo! El segundo o tercer país en recibir asistencia militar de los Estados Unidos en un país en el que supuestamente no hay guerra. Pero además se construyó en el espacio amazónico un ámbito para acoger una tendencia que se está dando a nivel mundial, que algunos han llamado la relocalización de la agricultura. ¿Qué es eso? Pues que a nivel de los centros de decisión mundiales, incluyendo el Banco Mundial, la agricultura se está moviendo, se viene moviendo y se viene moviendo hace muchos años, pero se está moviendo. Entonces en los centros de decisión mundiales se dice qué deben y qué no deben producir los países. En el año 1989 Colombia hizo un estudio muy interesante sobre su sector agropecuario, un estudio que realizaron Planeación Nacional y el Ministerio de Agricultura, y de ahí salió una cosita que está muy tapada. En 1989 Colombia era un país que se autoabastecía en términos de la oferta de alimentos de consumo directo. Nos autoabastecíamos en 1989. Hoy estamos importando el 50% de los alimentos, pero eso es parte de ese proceso de relocalización. ¿Qué estamos recibiendo? Palma, obviamente recibimos la coca, estamos desarrollando la caña de azúcar para producir biocombustibles. La FAO misma ha advertido, ojo con la seguridad alimentaria del país, pero aparentemente eso no importa. El balance entre los cultivos temporales y los cultivos permanentes lo perdieron los cultivos temporales. Esa era la agricultura colombiana, pero se perdió el balance. A comienzos de este gobierno, el mandatario señaló su preocupación por el tema del desplazamiento forzado. No es cualquier tema, es un tema que nos coloca, así como nos coloca como país armamentista, nos coloca en el segundo o tercer nivel de país desplazador de su propia población. Hoy tenemos, palabras más, palabras menos, el 10% de la población del país desplazada. Hagan de cuenta ustedes una ciudad más grande que Barranquilla, desplazada. 6 millones de hectáreas que fueron usurpadas, y allí en estos espacios es donde se está generando el ámbito de producción de estos cultivos cuya implantación se debe a decisiones internacionales. Pero el gobierno dijo, un momento, vamos a ver qué pasa.
Vamos a tratar de recuperar las tierras de las víctimas, vamos a tratar de recuperar algo que da mucho miedo en este país, la economía campesina. Da miedo, aquí da miedo la economía campesina. Bueno, el presidente asumió eso. Y comenzamos a tener las iniciativas desde el plan de desarrollo, la ley de víctimas y hoy el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural. En la reflexión que hicimos para la CEPAL, me preocupó plantear la continuidad que hay dentro de estas piezas jurídicas, dentro de estas piezas de política, la continuidad anticampesina. Y lo digo así, brutalmente anticampesina. ¿Por qué? Porque los campesinos solamente son visibles si se empresarizan, como se nos dice. Se desconoce la posibilidad de todos esos campesinos que han construido agricultura en nuestras Américas, se desconoce, porque solamente son posibles, son viables si se empresarizan. Pero además, los tóxicos presentes en la ley de víctimas y en la ley de desarrollo rural son piezas de la ley, normas, que en primer lugar establecen el famoso e infame derecho de superficie. Es decir, la legalización de la usurpación. Un campesino que haya sido desplazado y que regresa a sus tierras y encuentra, como pasó en las Bocas del Atrato, en el Jiguamiandó, en Curvaradó, regresa y encuentra que le sembraron palma, él no puede hacer nada. Va a recibir a cambio de eso un mísero arriendo. Y por otra parte, se nos ofrece, dentro de estas leyes, algo que ilusiona, que entusiasma al campesino, la titularización masiva de tierras. Pero es que estamos en un país en guerra. Y ya lo decía el presidente de un gremio, así va a ser muy bueno, porque los campesinos con títulos no van a querer volver. Y ya saben por qué no van a querer volver. Nos venden las tierras. Nos venden las tierras. Y eso es el complemento del proceso que ya se está dando, y con esto quiero cerrar, se está dando como una espada de Damocles sobre la Amazonía. ¿Qué tenemos? Titularizaciones masivas, liquidación de la unidad agrícola familiar como eje de la titulación de tierras a campesinos. ¿Para qué? Para algo que estamos viviendo, el proceso de extranjerización de tierras, que ya lo ha señalado la Universidad de los Andes, el estudio sobre la altillanura, nos mostró la presencia de las multinacionales que están cayendo sobre la Orinoquia. Entonces tenemos desde el norte de la Orinoquia el proceso de extranjerización de tierras. En el centro de la Amazonía, la presencia desbocada de una minería que nadie la va a controlar. El ministro de Agricultura expresó en estos días su inmensa preocupación en torno a la minería. Estamos hablando de una afectación del 52% de las tierras agrícolas del país. Eso no es un cuento, él tiene sus mapas. Y esa es la otra amenaza. Pero no contentos con eso, tenemos ahora a nuestra Amazonía sujeta a una presión que viene desde abajo. Brasil, que no es nuestro adversario, pero es una potencia económica, comienza a presionar. Y hay todo un sistema que fue inclusive reconocido dentro del plan de desarrollo, que es la Iniciativa Regional Vial IRSA, que significa ninguna otra cosa diferente que la articulación de nuestra Amazonía a los proyectos, a los grandes macroproyectos agrícolas y de agrocombustibles que está desarrollando Brasil. Esa es la Amazonía real, la posible, preciosa, pero la que hemos construido es esta. Muchísimas gracias.